Vamos a buscar en nuestras Biblias, en Jeremías, un solo versículo, Jeremías capítulo 33, versículo 3. Dios te responderá, solo clama a Él. Dios te responderá, solo clama a Él. Jeremías 33, 3. Amén. Dice así la palabra del Señor, Jeremías 33, versículo 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Oramos, Padre buen Dios. Gracias le damos, Señor, por su preciosa palabra. Le pedimos que sea usted hablándonos a cada uno de nosotros, mi Dios, con esta poderosa palabra, Señor, se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, ¿podemos sentarnos? Amén, gloria al Señor. Nos dice el Señor en su palabra, clama a mí y yo te responderé. El clamar es llamar, es llamar a alguien a gritos. En el caso de nosotros es gritarle a Dios, llamar al Señor en aquellos momentos de preocupación, en aquellos momentos de angustia, en aquellos momentos de aflicción, en aquellos momentos en los que nosotros ya no podemos más con la situación. Entonces sale de nosotros aquel grito de auxilio. Ese es el clamor. Aquel grito de auxilio, aquel grito de pedir socorro, de pedir ayuda. Muchas veces nosotros nos encontramos en algún problema, en alguna enfermedad, en alguna dificultad. Y que nosotros quisiéramos hacer algo para cambiar el problema, para cambiar la dificultad, para que todo esté bien, para que no estemos en ese problema, en esa angustia, en esa aflicción. Pero muchas veces no podemos nosotros con nuestras fuerzas. Solamente esperar en el Señor. Solamente con la ayuda de Dios. Y muchos a veces hemos escuchado a alguien decir, aquí solo un milagro de Dios. Y el Señor nos dice en su palabra, clama a mí y yo te responderé. En ese momento de la aflicción, búscame. En ese momento de la angustia, aquí estoy, así dice el Señor. Llámame. Yo aquí estoy esperándote y te voy a responder. En ese momento de la aflicción, en ese momento de la angustia, en ese momento del problema, hay situaciones que nos hacen chiquito el corazón, amén, de la aflicción, de la tristeza, de la preocupación, y nos llega la desesperación que quisiéramos hacer algo que no podemos hacer, que quisiéramos accionar, pero no podemos hacer nada, solamente pidiéndole a Dios, solamente esperando esa respuesta de nuestro Dios. Y es ahí cuando debe de salir a flote nuestra fe en el Señor, nuestra confianza en el Señor, y debemos de saber a quién vamos a acudir, a quién vamos a darle ese grito de auxilio,
Si le vamos a pedir esa ayuda al Señor o a dónde la vamos a pedir. Pero el Señor nos dice, clama a mí y yo te responderé. Y aparte de eso dice el Señor en ese versículo, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando nosotros buscamos al Señor, clamamos a Él en medio del problema y de la dificultad, Él nos va a enseñar cosas maravillosas. Cosas ocultas, dice, que tú no conoces. Cuando el Señor llega y da la respuesta, cuando el Señor llega y da el milagro, entonces Dios nos muestra su poder. Esas son las cosas maravillosas que el Señor nos enseña. Y que todos aquellos que no buscan de Dios no las van a ver en sus vidas. Nunca las van a descubrir hasta que busquen al Señor, hasta que clamen al Señor. Entonces van a ver todas esas cosas ocultas que no se conocen. Esas cosas grandes que solamente el poder de Dios puede hacerlas. Cuando nos encontramos en ese problema, en la enfermedad, en el diagnóstico médico, un problema familiar, es cuando nosotros debemos de dar ese clamor al Señor. Ese grito de ayuda. Y no solamente nosotros, y no es que literal vamos a dar ese grito, y todos van a escuchar, no, es buscar al Señor, buscar su presencia y decirle, Señor, yo con este problema no puedo más, yo con esta situación yo no puedo más. Muchas veces cuando estamos con el problema y la dificultad sentimos nosotros que hasta nuestros huesos quizás se secan. ¿Por qué? Porque llega la tristeza, y llega la preocupación, y llega la angustia y no vemos salida en la situación, en el problema. Pero es cuando nosotros debemos de clamarle a Dios en ese momento. Cuando nosotros nos encontremos en esa situación, es cuando nosotros debemos de clamar al Señor y pedirle, Señor, socórreme. Señor, ayúdeme. Señor, necesito ese milagro. Necesito esa respuesta. Pero muchos a veces empezamos a clamarle, a pedirle a Dios y no vemos la respuesta. Y no vemos, pero tenemos que seguir clamándole a Dios. Tenemos que seguir pidiéndole a Dios. No tenemos nosotros que bajar nuestros brazos y rendirnos y decir, el Señor no me respondió. Porque del que el Señor responde, Dios responde. Dios da respuesta a nuestro clamor. Y si no nos lo dijera su palabra, Él nos dice, clama a mí y yo te responderé. Usted sabe cuál es su problema, cuál es su dificultad. Cada uno de nosotros sabemos lo que estamos atravesando. Y sabemos perfectamente lo que el Señor nos está diciendo. Clama a mí y yo te responderé. Pero Él no nos está pidiendo otra cosa. Él solo nos está pidiendo que clamemos. El clamor debe de ser continuo. Clamar, 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 orar, orar, pedirle a Dios. Y no cansarnos de pedir, no cansarnos de clamar por esa petición, porque tarde o temprano Dios va a dar respuesta. Tarde o temprano Dios va a contestar esa petición. Así como lo hemos leído muchas veces, cuando Ana oró a Dios, pidiéndole por su hijo, pidiéndole por un hijo,
Ana pegó un grito de auxilio, pero nadie lo escuchó, solo Dios. Dice que Ana derramó su alma. Ella misma lo expresó al sacerdote Elí: he derramado mi alma delante de Jehová. Ese es un clamor. Derramar nuestra alma. A mí me encanta ese versículo porque dice: he derramado mi alma, o sea, me dejé caer en las manos del Señor, confiando en que Él me va a ayudar. He derramado mi alma. Le he dejado al Señor esta dificultad y yo sé que Él me va a ayudar. Leámoslo ahí en primer libro de Samuel. Cuando Ana expresó estas palabras, primer libro de Samuel 1. El clamor no solo es un grito, sino que es un gemir también, que sale de lo más profundo de nuestro corazón, de lo más profundo de nuestro ser, hacia nuestro Dios. Primer libro de Samuel 1, versículo 12. Ella quería tener un hijo y no podía. Versículo 12 dice: mientras ella, o sea Ana, mientras ella oraba largamente. Mire, muchos de nosotros no nos gusta orar largamente, amén. Pero había una aflicción, una angustia, una tristeza dentro de Ana, y ella aprovechaba este momento que estaba en la casa de Dios, y dice: mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí el sacerdote estaba observando la boca de ella. Pero Ana, ¿qué hacía? Hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada, angustiada, triste de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. 18. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste, o sea, sí estaba triste, acongojada, afligida. 19. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y me encanta lo que dice luego: y Jehová se acordó de ella y le dio su hijo, el cual le puso por nombre Samuel. He derramado mi alma delante de Jehová. Allá en nuestra casa, en nuestro cuarto, en una esquina, ore, hable con Dios en ese momento de la aflicción, en ese momento de la dificultad, derrame su alma delante de Jehová. Y así como Jehová se acordó de Ana, Jehová se acordará de nosotros. Porque Él escucha nuestras oraciones, nuestras peticiones, nuestro clamor. Él mira nuestras lágrimas y lo dice: he visto tus lágrimas, he oído tu gemir, he oído tu clamor. Y esperemos en el Señor que Él va a contestar. Porque está escrito aquí, no son solo escritos, es la verdad. Tenemos un Dios poderoso, el cual
tiene el poder para darnos todo aquello que le pidamos, siempre y cuando sea de acuerdo a su voluntad. Porque también nos dice en su palabra que no nos da porque pedimos para nuestros deleites. Vamos a buscar Jueces 16. Jueces 16. Vamos a hablar de Sansón. Sansón, Dios lo había llamado para juzgar al pueblo, para defender al pueblo por los filisteos. Jueces 16. Pero muchas veces Sansón se apartaba de lo que Dios lo había mandado y hacía lo que no era la voluntad de Dios. Y un día lo metieron preso, lo agarraron, le sacaron sus ojos por no seguir la voluntad de Dios y él pues ahí andaba no honrando al Señor, no honrando a su Dios. Pero en últimas instancias, él clamó a Dios y Dios le respondió. Veamos el versículo 23 del capítulo 16. Después que ya Sansón ya le habían sacado sus ojos, estaba preso y lo tenían ahí como esclavo en un molino, dice la palabra del Señor en el versículo 23, entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo, nuestro Dios. Ahí estaban deshonrando a Dios, ¿verdad? Por las actitudes o las acciones de Sansón. Nuestro Dios entregó en nuestras manos, decían los filisteos, a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. 25. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Eso es lo que el enemigo quiere, vernos destruidos y ser diversión para otros. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete, mire, delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. 26. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, porque no tenía sus ojos, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Y aquí Sansón clamó a su Dios. 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanas,
sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol en el sepulcro de su padre Manoa. Y él juzgó a Israel 20 años. Sansón, después que no hizo lo que Dios le había mandado, estaba consciente de que no había cumplido a lo que el Señor le había mandado, pero aún así tenemos un Dios misericordioso, y él clamó a Dios que le diera la fuerza esa última vez, y él mismo declaró: y que muera aquí yo mismo. Posiblemente si él hubiera dicho: Señor, ayúdeme, perdóneme, deme las fuerzas, yo de aquí en adelante voy a seguir sirviéndole y luchando en contra de los filisteos, pero él dijo: muera yo aquí también con estos filisteos. Y ahí murió Sansón. Pero Dios le respondió al clamor de Sansón. Para gloria del Señor y también para destrucción de todos esos filisteos que estaban en ese lugar y se estaban burlando de Dios. Así el Señor, en su inmensa misericordia, nos contesta nuestras peticiones. Estábamos cantando al inicio, ¿verdad?, la alabanza de Bartimeo el ciego, y por cuestión de tiempo no lo vamos a leer, pero dice que Bartimeo clamó al Señor Jesús cuando él escuchó que por ahí andaba el Señor Jesús. Escuchó porque no lo podía ver, y clamó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Clamó a gran voz y todos lo estaban callando, y él no le importó y siguió clamando al Señor Jesús. Y el Señor Jesús le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: que recobre la vista. Y el Señor lo sanó. El Señor le respondió porque él escuchó el clamor de ese ciego, Bartimeo, el cual después dice que el Señor lo sanó, lo salvó, le siguió. Ese es el Dios al cual nosotros adoramos, exaltamos, y en el que nosotros debemos de confiar, porque Él va a responder a nuestro clamor. Cualquiera que sea la petición que pongamos delante de Él, debemos de confiar que para Él no hay nada imposible. Y Él cambia toda nuestra tristeza en gozo, cuando aún Él no haya completado la obra, porque Él trabaja, Él empieza a obrar en nosotros, empieza a trabajar, empieza a obrar en esa situación, en ese problema. Solamente debemos de caminar en fe, confiar y no dejar de clamar a Dios, no dejar de pedirle a Él hasta que recibamos esa respuesta, porque tras de esa petición vienen otras y vienen otras, y de todas ellas Dios nos va a responder si nosotros le clamamos. Amén. Vamos a orar. Padre buen Dios, gracias Jesús, gloria al Señor, gracias le damos, Padre, por su palabra, Señor, porque usted lo afirma, Señor amado, que si le clamamos vamos a recibir esa respuesta. Clama a mí y yo te responderé. Sí, Señor, así dice el Señor. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vamos a ver sus maravillas y vamos a ver su gloria y vamos a ver esa mano poderosa en esa situación, en ese problema. Solamente debemos de confiar en el Señor y clamar. Eso es lo que el Señor nos dice esta noche, que clamemos a Él, que demos ese grito de auxilio delante de su presencia, que derramemos nuestra alma triste y angustiada delante de Él,
y Él va a cambiar toda tristeza en gozo. Él va a secar nuestras lágrimas y Él va a dar esta respuesta del cielo.